Sí, ya subí una práctica sobre teoremas, son creo que 3 preguntas, que hay que hacer dos, en realidad son como 6 preguntas, pero 2 de cada una de ellas. Un poco para repasar y reforzar las ideas de lo que hemos visto cuando veíamos los teoremas de las integrales, que básicamente hemos estudiado 3. El teorema de Green, que es un teorema conocido, digamos, que ya se estudió en una asignatura anterior. Es un teorema que vincula integrales de superficie con integrales de línea, pero siempre contenidos en el plano X y. Son curvas planas y son regiones planas. El teorema de Stokes, que hemos estudiado, generaliza esa idea, hace básicamente lo mismo, solo que ahora la superficie ya no es plana y la curva tampoco. Incluso puede ser una curva alargada, ¿no? Que se cierra, por supuesto. Y el tercer teorema que hemos estudiado es el teorema de Gauss. Este teorema es interesante porque nos permite calcular de una sola vez el flujo que atraviesa, digamos, una determinada superficie. Hay una condición importante ahí, ¿no? La superficie tiene que ser cerrada para que el teorema de Gauss pueda aplicarse, En todos los casos que hemos estado estudiando, es importante determinar el sentido o la orientación que se le da al vector normal a la superficie. No se olviden que las integrales de superficie se calculan sobre las componentes normales. El campo vectorial se evalúa sobre las componentes normales a la superficie, a diferencia de las integrales de línea que siempre se evalúan sobre componentes tangenciales. El siguiente capítulo que vamos a ver, el que vamos a empezar hoy y que voy a compartirles, el documento, lo voy a abrir, es este. Lo que vamos a empezar a estudiar son las coordenadas curvilíneas. Esa es una especie de meme que me ha parecido interesante, porque eso es exactamente lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar sistemas de referencia que ya no tienen nada que ver con los sistemas de coordenadas cartesianas. Este es un sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? Donde hay rectángulos. La ubicación de cada punto en esta región se lo hace con la intersección de estas líneas verticales y horizontales. Ese puntito, este otro puntito, cualquier punto, lo voy a poder siempre ver. Bueno, no puedo aplicar un puntito, pero no importa. Es una forma de representar un punto en un plano o en el espacio. Y este es un sistema de referencia polar, porque ahora cada punto ya no se ubica con estas líneas verticales y horizontales, sino con distancias radiales desde el centro y el ángulo respecto a un eje que es el eje polar. Son sistemas de referencia, son formas de representar un punto de manera diferente. Y a eso se le llama sistemas de referencia. Y cuando utilizamos sistemas de referencia diferentes, lo que tenemos que hacer es empezar a hablar de lo que son las coordenadas curvilíneas. ¿Para qué sirven las coordenadas curvilíneas? Yo te... Silencio, jóvenes, apaguen sus micrófonos, por favor. Las coordenadas curvilíneas permiten adaptar la descripción y el desarrollo matemático a la geometría del problema. Eso es lo que dice. Apaguen sus celulares y sus micrófonos, jóvenes. Es decir, que si yo tengo una geometría diferente a un sistema cartesiano rectangular, entonces lo que tengo que hacer es generar, desarrollar una descripción matemática que se adecue mejor a esa geometría. Eso ya lo hemos visto y lo hemos estudiado cuando veíamos, por ejemplo, coordenadas polares, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, y veíamos que si yo quiero hallar el volumen de una esfera, por ejemplo, es mejor hacerlo en esféricas, porque en esféricas yo puedo sumar volúmenes esféricos. También lo podría hacer con coordenadas cartesianas rectangulares, como en este sistema. Y si yo quiero hallar el área de un círculo acá, lo puedo hacer, pero es más fácil si lo hago acá, porque acá tengo circunferencias. Entonces, de lo que se trata es de generar, de desarrollar una descripción matemática, un modelo matemático que mejor se adecue a la forma, a la geometría del problema que estamos tratando de analizar, de estudiar o de resolver. ¿De acuerdo? Y este dibujo ejemplifica justamente eso. Hay un sistema de referencia cartesiano rectangular y puede haber un sistema polar o puede haber cualquier otro, un sistema toroidal, un sistema esférico,
Y va a depender, por supuesto, de la dimensión donde estamos trabajando. No se olviden eso. La dimensión es fundamental. La dimensión es el número de vectores que tiene una base. Y cuando empezamos a estudiar coordenadas curvilíneas, tenemos que entender espacios vectoriales, por supuesto, porque ahora vamos a empezar a generar bases que ya no son IJK. Van a ser otras bases con otros sistemas de referencia y van a ser además bases locales. Es lo que vamos a estudiar en este capítulo. Por lo tanto, la utilidad es obvia. La utilidad es obvia. Yo tengo que generar un modelo matemático que se adecue mejor a la geometría del problema. Si quiero resolver áreas de círculos, lo haré en coordenadas polares. Si quiero resolver o hallar el área de un cuadrado, de una forma, de un cuadrilátero, mejor en coordenadas cartesianas rectangulares. Si tengo alguna otra forma diferente, entonces utilizaré un modelo matemático también diferente. Y eso es lo que estudia este capítulo. Cuando hablamos de áreas o aplicaciones o de modelos geométricos, siempre tenemos que entender que estamos trabajando en un espacio vectorial. Y ese espacio vectorial puede estar formado por vectores que describan una geometría dada. Por ejemplo, ese dibujo que les he puesto acá, este es un sistema de referencia, un sistema de coordenadas cartesiano rectangular, porque aquí todo es cuadrado, todo es un rectángulo, todo es un paralelepípedo, y eso es lo que refleja este sistema de referencia. Y ahí tengo el eje X, tengo el eje Y, tengo el eje Z, por lo tanto, mi universo matemático, mi geometría es un cuadrado, o un paralelepípedo, o un rectángulo. Formas que tienen que ver con ese tipo de geometría, ¿no? Este es un sistema cartesiano, es un sistema rectangular, es un espacio vectorial euclidiano, también se le puede llamar euclidiano, pero el término euclidiano es un poco más general. Yo diría cartesiano en este caso. Por lo tanto, vamos a hablar de sistemas de coordenadas y vamos a hablar de sistemas de referencia. Y cuando hablamos de sistemas de coordenadas y sistemas de referencia, tenemos que hablar siempre de espacios vectoriales. Y cuando hablo de espacios vectoriales, tengo que entender de que ese espacio vectorial está generado por una base. Y esa base es la que va a determinar el modelo geométrico que vamos a utilizar para resolver un problema. El sistema cartesiano rectangular tiene su propia base, IJK, pero hay un modelo esférico, hay un modelo cilíndrico, hay un modelo toroidal achatado, hay cilíndricos elípticos, no sé, hay un montón de sistemas de referencia. Y cada uno de esos sistemas de referencia tiene su propia base, sus propios vectores que generan ese modelo geométrico. Eso es lo que estamos estudiando en este capítulo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es transformar coordenadas. Voy a empezar a transformar mis coordenadas. Yo quiero que mis coordenadas ahora se transformen a partir de un modelo geométrico diferente. Veamos cómo se hace eso de las transformaciones de coordenadas. Cada punto de esta región, por ejemplo, en este dibujito que tengo acá, cada puntito lo vamos a poder representar o lo vamos a poder ubicar por una terna ordenada. Y esa terna ordenada puede ser un vector, X, Y y Z. Y en cada punto del espacio podemos asociar un sistema de coordenadas únicas X, Y, Z a través de la intersección de tres funciones que representan superficies. Por ejemplo, tengo una primera función, tengo una segunda función y tengo una tercera función. Cuando U, V y W son constantes, estas funciones, que van a ser formas implícitas, representarán una superficie. Por ejemplo, yo podría decir que U valga 4 y que esta función sea X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Por lo tanto, tengo una esfera. O puedo decir que esto valga 1 o valga 0, puede valer 0, y acá esta función que valga Z al cuadrado menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Un cono. O puedo decir que esto valga 2 y aquí tener X más Y más Z, un plano. Entonces tengo tres superficies que se intersectan. Y al intersectarse esas tres superficies generan un punto. Y ese punto va a ser mi punto de referencia. Es el punto donde yo voy a desarrollar un espacio vectorial local. Es decir, para ese puntito voy a generar un espacio vectorial local. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo puedo entender eso? Es la misma idea del triedro móvil, de las curvas que se definen a partir de sistemas vectoriales, ¿no? De ecuaciones de formas vectoriales que dependen del parámetro real t, por ejemplo, o s. Generábamos un triedro móvil, pero ese triedro móvil se generaba en cada punto de la curva. Acá voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a definir un puntito y ese punto lo voy a encontrar con la intersección de tres superficies.
Y esas tres superficies son estas. ¿De acuerdo? Y desde el punto de vista matemático, digamos que solo son funciones regulares, es decir, funciones continuas, por supuesto, y derivables. Y eso es lo que expresa el siguiente párrafo, ¿no? Dice, si hacemos que U, B y W sean constantes, las funciones anteriores corresponden a tres superficies de nivel de diferente geometría, esferas, conos, planos, etcétera, etcétera, que se intersectan y generan curvas entre ellos y además generan un punto que va a corresponder a la intersección de las tres superficies. Igual que en el sistema cartesiano rectangular. Acá tengo, por ejemplo, las tres funciones, estas que tengo acá. Y acá están pintadas de rojo, de azul y de verde. Se están intersectando. En este caso, puro planos. Y al intersectarse entre dos planos, genero una recta. Al intersectarse entre estos otros dos, genero otra recta. Y al intersectarse entre el plano azul y el plano rojo, genero la recta verde. Y la intersección de las tres me da un punto. Ese punto es un punto que en este caso corresponderá al vector nulo, al origen de coordenadas. Y en este sistema voy a intersectar superficies, pero voy a usar de base este sistema. Por eso decimos que la base cartesiana rectangular es la más importante de las bases, porque cualquier otro sistema de referencia que yo construya, lo voy a construir embebido, lo voy a construir dentro de este sistema de referencia. Por eso voy a intersectar una esfera con un cono, con un plano, o un cilindro con un plano, o con otro plano, etcétera, etcétera, en un determinado punto del espacio. Y en ese punto voy a generar un espacio vectorial embebido dentro de este otro. Por eso decimos que vamos a generar bases locales. Voy a empezar a generar una base local en cualquier punto de este sistema de referencia. ¿De acuerdo? Y a partir simplemente de la definición de estas funciones, que tendrán geometría diferente, y al hacerlas constantes a V y W generaré superficies de nivel. Que eso es algo que se ve en cálculo 2, ¿no? Las superficies de nivel. En condiciones normales, estas tres ecuaciones las puedo dar la vuelta. Es decir, despejar X, Y y Z en términos de U, de B y de W. Es decir, vincularlas a las tres funciones y despejar X, despejar Y y despejar Z de esta forma. Y normalmente sí se puede hacer eso, se puede despejar. Y lo que yo genero es un vector X y Z que depende de otro vector U, B y W. Entonces, ¿qué estoy generando? Estoy generando un espacio vectorial de variable vectorial. El ingreso, los vectores de entrada serán los vectores U, B y W, y el vector de salida será el vector X, Y y Z. Pero son ecuaciones, son funciones. Para que vayamos relacionando con las cosas que conocemos, por ejemplo, X podría ser el radio por el coseno del ángulo. Y Y podría ser el radio por el seno del ángulo, si tenemos solo dos variables. Y en condiciones normales yo podría despejar el radio. El radio va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado, despejando en raíz. Y podría despejar el ángulo, que va a ser el arco tangente de Y sobre X. Entonces, fíjense que siempre puedo tener o estas funciones o estas funciones. Estas serán las ecuaciones de transformación. Son ecuaciones de transformación indirectas, así se llaman, cuando tengo X, Y y Z despejados. Y cuando tengo despejados U, B y W, tengo las ecuaciones de transformación directas. Esto hacíamos en cálculo 2 también. Cuando yo quería transformar el laplaciano, por ejemplo, a polares, tenía mis ecuaciones de transformación. Estaba cambiando la base, estaba cambiando de modelo geométrico, estaba cambiando de variables, estaba cambiando la forma como pues, puedo medir distancias en un modelo diferente, ¿no? De geometría diferente. Eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, en condiciones normales puedo generar estas funciones, que va a ser como una caja, donde U va a ser una variable para X, para Y y para Z, como dice esto, Y va a ser una variable para X, para Y y para Z, y W va a ser una variable para X, para Y y para Z. No siempre todas las variables van a estar dentro de X, de Y o de Z. En algún caso Z dependerá solo de B, por ejemplo, o solo de W, pero en la generalidad de los casos voy a tener funciones vectoriales, porque aquí tengo un vector de variable vectorial, porque a la entrada tengo un espacio vectorial también, ¿no? Acá tengo un espacio vectorial y acá también tengo un espacio vectorial. Y estoy vinculando a través de esta caja negra, a través de esas reglas de correspondencia, estoy vinculando
estos vectores y los estoy transformando en estos otros. Esto está asociado a un espacio vectorial y estos vectores están asociados a otro espacio vectorial, incluso un espacio vectorial de dimensión diferente. Por lo tanto, acá estoy generando tres variables, x, y y, z, que van a ser funciones de u, de b y de w, y lo mismo y z lo mismo. Eso quiere decir, ¿no? X va a depender de x, de y y de z. U va hasta x, b va hasta x y w va hasta x. Y aquí voy a empezar a generar vectores. Estos vectores, x, y, z, voy a generar muchos vectores alimentando otros vectores a la entrada. Esos vectores los puedo representar como si fuese una base canónica, ¿no? Como si fuese un vector en base canónica. Y la correspondencia entre los vectores de este lado y este otro lado debería ser biunívoca. Es decir, si yo meto un vector acá, el reflejo, la salida, debería ser también un solo vector. Es decir, un vector v y w debería estar asociado a un solo vector x, y, y z. Eso es la correspondencia biunívoca, es inyectivo, tiene que ser la función. Aunque esto no siempre ocurre, ¿no? No siempre ocurre, pero eso no le quita generalidad a lo que estamos haciendo. Pero lo ideal es que a cada vector v y w le corresponda un único vector x, y, z, de componentes x, y, y z. Estas son las variables de la base canónica. O referidas a la base canónica, quiero decir, en el modelo geométrico cartesiano rectangular. X, y, z son nuestras variables del sistema de referencia cartesiano rectangular. Y estas otras variables, u, v y w, son las variables que les vamos a dar un nombre general. Se van a llamar coordenadas curvilíneas, en general. ¿Por qué curvilíneas? Porque la intersección de estas superficies, me van a dar curvas, ¿no? No me van a dar rectas, como en este caso. Cuando yo intersecto dos planos, me da una recta. Pero si yo intersecto una esfera con un cono, me va a dar un círculo. Es decir, un segmento lineal curvo, curvilíneo, de dimensión 1. Entonces, serán nuestras coordenadas curvilíneas y estas serán las coordenadas de la base canónica, de nuestro modelo cartesiano rectangular, donde nuestro universo, nuestra geometría es rectangular, es cuadrada, es un paralelepípedo en el espacio o un rectángulo en general en el plano XY, o en el plano XZ o en el plano YZ, ¿no? Y la intersección de esas tres superficies, de estas, me van a dar curvas como estas. Por ejemplo, la curva 1, la curva 2 y la curva 3. Vamos a suponer que U, V y W se llaman U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Por lo tanto, cuando yo intersecto una de las superficies, teníamos 3, con la otra, voy a generar esta curva. Y cuando agarre otro par de superficies, generaré esta otra curva. Y cuando tenga otro par, generaré la curva U2. Fíjense, esta es la misma idea de esto. La misma idea, solo que ahora ya no son rectas, porque estoy usando superficies diferentes. Superficies de planos tangentes. Superficies de planos tangentes. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo acá. U sub 3, U sub 2 y U sub 1. Ahora, ¿cómo encuentro estos vectores? Fíjense que hay un vector R que lo estoy derivando respecto de W, aquí hay un R que lo estoy derivando respecto de B, y aquí hay un R que lo estoy derivando respecto de 1. Eso es lo que vamos a ver a continuación. En esta gráfica, en la que estamos viendo acá, si hacemos U1 igual a U, U2 igual a B y U3 igual a W, y además consideramos el vector de posición que va del origen de coordenadas, desde acá, desde este punto, hasta el punto de intersección de las tres superficies, hasta el punto P, que es este, podemos expresar el vector que va desde el origen de coordenadas hasta el punto B en términos de U, de B y de W. Y es más, puedo encontrar su diferencial total. Es decir, fíjense lo que estoy haciendo. Lo voy a expresar, ¿dónde está? Perdón. Lo voy a expresar, este es el vector Y. Fíjense que estas tres funciones, una vez que he despejado X, una vez que he despejado Y y una vez que he despejado Z en términos de U y de B, a estos tres vectores a la salida los puedo expresar como un vector en base canónica, porque no se olviden que todo está embebido en el sistema cartesiano rectangular. Por lo tanto, este vector
va a estar referido a la base canónica, X, Y, Z. Pero cada una de estas componentes está parametrizada en términos de U, de B y de W. Si yo quiero hallar el elemento diferencial de esto, es decir, un pequeño desplazamiento de este vector, y este vector está ligado al origen de coordenadas, este vector está ligado al origen de coordenadas, es un vector de posición. Y si yo quiero encontrar su diferencial total, va a ser la derivada de todo esto respecto de U por el diferencial de U. La derivada de todo esto respecto de B por el diferencial de B. Y en realidad será la derivada de todo este vector, ¿no? Más la derivada de R respecto de W por el diferencial de W. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Estoy encontrando el diferencial total del vector R respecto de U, respecto de B y respecto de W con esas derivadas. Esta es la idea de un diferencial total, ¿no? Y R, reitero, es un vector que va desde el origen de coordenadas hasta P. Y ese vector R está parametrizado en términos de U, de B y de W. Y su diferencial total, reitero, será la derivada de todo el vector R respecto de U por el diferencial de U, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo derivo R respecto de U, en este vector, cuando yo derivo este vector respecto de U, la derivada respecto de U va a ser como derivar cualquier vector. X respecto de U, Y respecto de U y Z respecto de U. Si yo quiero derivar R respecto de B, será X respecto de B, Y respecto de B y Z respecto de B. Estoy generando vectores. Y cuando yo hago esas derivadas, cuando yo derivo, por ejemplo, respecto de W, estoy asumiendo de que U y de que B son constantes. Por lo tanto, este vector de posición que dependía de 3 parámetros, ahora va a depender solo de uno, que es W, o B, o U. Por lo tanto, son curvas. Y cuando yo encuentro esas derivadas, encuentro estos vectores, que aquí se están llamando E sub 1, E sub 2 y E sub 3, porque son vectores tangentes a cada una de esas líneas coordenadas que hemos generado al intersectar las superficies. Entonces, este vector va a ser la derivada de R respecto de U, este otro vector va a ser la derivada de R respecto de B o de U sub 2, como está acá, y este otro vector E sub 3 va a ser la derivada de este vector respecto de W. Como estamos asumiendo de que U, B y W son constantes cada vez que derivo respecto de otra variable, de la otra variable, de una única variable, entonces lo que tenemos son vectores tangentes a las líneas coordenadas. Es como decir, la recta X, si yo lo derivo respecto de X, ¿cuánto me da? Me da 1. Y 1 es el tamaño del vector unitario. Me da el vector unitario Y, es lo que estoy haciendo acá, pero de una manera mucho más general. El vector R, bueno, aquí está escrito un poquito eso. El vector R es un vector parametrizado en términos de U, de B y de W, es un vector de posición y es un vector que está referido a la base canónica. Las componentes de este vector son las ecuaciones paramétricas de esta función vectorial que estamos generando, de la superficie en general que vamos a generar. Y esas ecuaciones paramétricas se llaman ecuaciones de transformación o ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, x igual a r coseno del ángulo en la dirección de y más r seno del ángulo en la dirección de j. Si ese vector está parametrizado en términos de r y de θ, pero está en base canónica. Este vector está en base canónica. Solo está parametrizado, nada más. Pero no le hemos hecho una transformación de base. Y esas son las ecuaciones de transformación súper conocidas, ¿no? Por polares, cilíndricas, esféricas, tienen sus propias ecuaciones de transformación. Ahora, cuando derivamos respecto de R, cuando encontramos esta derivada, por ejemplo, cuando encontramos esa derivada, lo que voy a hacer es derivar toda esta función, que es esto, respecto de U. Voy a generar X respecto de U en la dirección de Y, más Y respecto de U en la dirección de J, más Z respecto de U en la dirección de K. Tengo una derivada. Si encuentro las otras, esta será lo mismo. Obtendremos un otro vector. Y acá tendremos un otro vector. Y todos estos vectores son vectores tangentes a las líneas coordenadas, a las curvas de intersección entre las superficies que hemos definido arriba. Y a esos vectores les hemos llamado E sub 1, E sub 2 y E sub 3, que son estos vectores. E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Son vectores tangentes a esas líneas. Los equivalentes a I, J y K
solo que estos vectores no necesariamente tienen que ser perpendiculares y no necesariamente tienen que ser unitarios. Estamos hablando ahora de casos bien generales, de bases oblicuas y de vectores que no son necesariamente unitarios. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema cuya métrica es diferente, cuya métrica, la forma como voy a medir distancias en estos espacios vectoriales, va a ser diferente. Y esos vectores me permiten, este vector, por ejemplo, es la derivada de R respecto de U, es un vector en base canónica, este vector, ¿no? Este es otro vector en base canónica, es haber derivado esto respecto de B, todo ese vector, me va a dar como resultado un vector. Y cuando ese mismo vector lo derivo respecto de B doble, tendré otro vector. Y esos vectores estamos llamando E1, E2 y E3. A este conjunto de vectores, que los hemos encontrado simplemente derivando, se le denomina base vectorial contravariante o simplemente vectores unitarios. Aunque su nombre está medio mal dado, porque no siempre van a ser unitarios, pero se les llama por costumbre vectores unitarios. Son los vectores de la base contravariante. Así se le llama a esta base, contravariante. Es un nombre que no hay que olvidarse, es una base contravariante. Y si se fijan, en esta base usamos subíndices para identificar a los vectores. E1, E2 y E3. Como tengo tres vectores, estoy definiendo un espacio vectorial de dimensión 3. La dimensión de un espacio vectorial, reitero, es el número de vectores que tiene su base. Y en este caso la base tiene tres vectores y que le estamos bautizando con un nombre. Se llama la base contravariante. La base natural también se le llama. O simplemente vectores unitarios. ¿Qué propiedades tienen estos vectores? Y he puesto 4. Son una base local, lo que dije al principio, porque esos vectores, todo este sistema de referencia que tengo acá, no va a estar pegado al origen de coordenadas. Es un vector que puede estar en cualquier punto de este espacio. Son vectores que están en cualquier punto. Puede estar acá, puede estar acá. Ese dibujo, imagínense que está acá, o está acá, o está acá, o está más acá. Por eso se dice que es base local. Y el vector R va desde el origen de coordenadas hasta el punto P. Y el punto P puede estar por acá. ¿Y el punto P quién es? El punto P es este. Este dibujo está en cualquier punto del espacio. Por eso se dice que es una base local. En general son vectores linealmente independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que son vectores libres, son vectores que forman una base. Porque para formar una base los vectores tienen que ser sistemas linealmente independientes. Son sistemas generadores. Estoy generando a partir de ese sistema de referencia un espacio vectorial en un punto específico del espacio X y Z. Estoy embediendo en ese espacio vectorial otro espacio vectorial de dimensión 3 también y con una geometría diferente. Por eso se dice que son bases locales y son linealmente independientes. Quiere decir que su producto triple mixto, si yo hago el producto triple mixto de esto, no se olviden que estos vectores están en base canónica. Puedo hacer un producto triple mixto, no va a ser más que un determinante. Y el determinante va a valer cualquier cosa menos 0. Menos 0 porque son linealmente independientes. Es decir, ese producto triple mixto no puede ser igual a 0, porque si es 0, estamos hablando de un sistema linealmente dependiente. Acá necesito una base, y la base siempre está formado por vectores linealmente independientes. Su producto triple mixto es diferente de 0, y debería ser positivo porque así esos vectores están en giro derecho. Usando la regla de la mano derecha, es la convención que utilizamos para los vectores que se multiplican en producto vectorial, la regla de la mano derecha. Estos vectores de la base contravariante son vectores tangentes a las líneas coordenadas. Y aquí en el dibujo podemos ver lo mismo. Fíjense sub1 dónde está dibujado, fíjense cómo está dibujado sub2 y fíjense cómo está dibujado sub3. En general estos vectores son tangentes, porque lo que hemos hecho es calcular a través de una derivada, y las derivadas siempre me dan vectores tangentes. Por eso son vectores tangentes a las líneas coordenadas. En general no van a ser ortogonales. Es decir, el producto escalar entre estos vectores no va a ser necesariamente 0.
E sub 1 y E sub 2 tal vez no subtiendan 90 grados, tal vez subtiendan, no sé, 40 grados, 30 grados. Ya son vectores bien generales, no necesariamente son ortogonales. No es una base en general ortogonal. Y otro punto importante, en general no son unitarios. Esos vectores pueden tener cualquier tamaño. Eso complica las cosas, ¿no? Porque ahora estoy trabajando en un espacio vectorial cuya base ya no es ortogonal y ya no es unitario. Por lo tanto, eso me define un modelo ya no euclidiano o cartesiano rectangular. Ahora me está definiendo un modelo riemanniano, un espacio vectorial donde la métrica es más difícil de calcular, porque tiene que tomar en cuenta además el tamaño de los vectores de la base. Por eso es importante que los vectores sean unitarios, ¿no? Porque así no influyen en el desplazamiento de un vector o en el tamaño de un vector, o cuando yo mido la distancia entre dos puntos. Lo hago como el módulo de un vector, y si los vectores de la base son unitarios, no modifican el tamaño real, el tamaño físico de esa distancia. Pero estos vectores ahora rompen todo ese esquema, ¿no? Y ahora estamos generando vectores que no necesariamente son ortogonales y no necesariamente son unitarios. Es decir, son espacios vectoriales oblicuos. Son espacios vectoriales oblicuos. Ya no son paralelepípedos exactos, ¿no? Rectos, sino voy a generar una base, un cubo oblicuo con estos vectores. Un cubo inclinado y ni siquiera a 90 grados cada uno de los vectores. En este punto P hemos generado, por lo tanto, haciendo esa simple derivada, he generado una base. Pero no es la única base que puedo tener en este punto. Puedo tener otras bases. Estos vectores son tangentes a las curvas, pero podría tener una base formada por vectores perpendiculares a las superficies, ya no tangentes a las curvas. Y eso se logra utilizando un concepto de los espacios vectoriales que se llama conjuntos recíprocos. Si ustedes entran al internet y buscan conjuntos recíprocos, vectores, esta teoría es larga, también es otra forma de definir un espacio vectorial a través de una base que sea el recíproco de otra base, de la primera base que hemos encontrado, la base natural, la base contravariante. A ver, ¿qué dicen estos conjuntos recíprocos? Los conjuntos recíprocos se encuentran a partir de una base dada. Ya tengo una base, la base contravariante. Y estos vectores están formados por vectores, hemos dicho, linealmente independientes, porque su producto triple mixto no es cero. Acá están, eso es lo que dice. Forman un volumen, tienen un volumen. El volumen de un paralelepípedo, de un cubo, cuyas aristas concurrentes son E sub 1, E sub 2 y E sub 3. O sea, a partir de esta terna de vectores, nosotros podemos ser capaces de definir otra terna de vectores usando productos vectoriales. Y generamos una nueva base. Fíjense, esta base utiliza ahora superíndices. Superíndices. E sub 1, E super 1, E super 2 y E super 3. Y fíjense cómo se está definiendo. El E super 1 estoy obteniendo, multiplicando E sub 2 con E sub 3. Dividido entre B, entre el producto triple mixto. ¿Cómo encuentro el vector E sub 2? El vector E super 2, perdón, multiplicando E sub 3 con E sub 2. Y fíjense el orden, ya no es E sub 1 por E sub 3, porque no se olviden que en la expansión de Laplace, cuando ustedes, por ejemplo, calculan un determinante, el término que está al medio hay que cambiarle el signo, ¿no ven? Por la expansión de Laplace. Acá, fíjense, se refleja también ese cambio de signo en la forma como estoy hallando el vector E super 2. No es E sub 1 por E sub 3, es E sub 3 por E sub 1. Estoy cambiando el orden para hacer aparecer un signo que es importante. Y así respeto la dirección exacta de este vector y el sentido exacto. ¿Y cómo encuentro el vector recíproco E sub 3? Lo encuentro, bueno, este no tiene problemas. En la expansión de Laplace sería E sub 1 por E sub 2 en producto vectorial, dividido también entre el producto triple mixto. Estos conjuntos recíprocos definidos de esta manera cumplen estas condiciones. Por ejemplo, si yo multiplico este vector con el vector E sub 1, el resultado es 1, porque esto lo voy a multiplicar por E sub 1. Fíjense lo que voy a hacer. Perdón, ¿dónde se ha ido? Voy a agarrar como ejemplo solo ese por decir algo.
lo vamos a poner acá para ver lo que está queriendo explicar. Si yo lo multiplico en producto escalar con este vector, voy a tener eso. Y aquí, por las propiedades de circulación, tengo un producto triple mixto, que también vale B. Por eso vale 1. Por eso vale 1. En cambio, si yo multiplico el vector E sub 1 por cualquier otro, por E sub 2 o por E sub 3, el resultado siempre es 0. Esa es la propiedad fundamental de los conjuntos recíprocos. E sub 1 escalarmente con E super 1 vale 1, pero E super 2 escalarmente con E sub 1 vale 0. Por ejemplo, si aquí yo lo multiplico por 2, por el vector E sub 2, fíjense, E sub 2 y E sub 2 tengo acá, también se repite el vector. Y cuando yo haga las propiedades de circulación, en algún momento voy a tener E sub 2 multiplicándose con E sub 2 en producto vectorial. Por lo tanto, se va a anular ese producto. Por lo tanto, cuando son diferentes los superíndices y los subíndices, el resultado siempre es 0. Aquí puse los 3 resultados que podríamos tener. Ahí están. Si multiplico E sub 1 por E super 1, el resultado es 1. Pero si yo multiplico E super 2 por E sub 1, me da 0. Y si multiplico E sub 3 por E sub 1, también me da 0. Si multiplico E super 1 con E sub 2, me da 0. Pero si multiplico E sub 2 con E super 2, que es este término, el resultado es 1. Y lo mismo para este, que también me va a dar 1. El resto se hace 0. Estos resultados, estas 9 ecuaciones con productos escalares, los puedo resumir de una sola vez. Ahí están los vectores contravariantes con estos vectores que los hemos obtenido a partir de la definición de conjuntos recíprocos. Y el resultado es este símbolo que se llama el delta de Kronecker. Y lo voy a representar así, fíjense, I lo pongo arriba, J lo pongo abajo. Y este delta vale 1 cuando I es igual a J, y vale 0 cuando I es diferente de J. Es decir, estás respondiendo a estas condiciones del conjunto recíproco y estoy generando este símbolo que se llama el símbolo o el delta de Kronecker. Los dos conjuntos de vectores, que son uno recíproco del otro, que son sistemas de referencia desde el punto de vista geométrico, generan dos triedros suplementarios, igual que el triedro móvil. Aquí estoy formando triedros también. Un triedro es complementario del otro triedro. Es suplementario, mejor dicho, suplementario, es recíproco, que es la palabra más exacta, es recíproco. Un conjunto es recíproco del otro. Y el hecho de que sean recíprocos quiere decir que estos dos triedros, que son dos sistemas de referencia diferentes, tienen, si los vemos desde el punto de vista geométrico, aristas perpendiculares a las caras del otro. Este conjunto recíproco, al haber obtenido con productos vectoriales, lo que está haciendo es, en este sistema de referencia, generar otros vectores que van a ser perpendiculares a E sub 1 y E sub 3, perpendicular a E sub 1 y E sub 2, y perpendicular a E sub 2 y E sub 3. Son vectores perpendiculares porque los hemos obtenido con un producto vectorial. Por eso se dice que son conjuntos, como le hemos puesto acá, tienen aristas perpendiculares a las caras del otro. Eso desde el punto de vista geométrico. Esta nueva base que hemos generado, esta base que acabamos de generar, también es una base recíproca, igual a recíproca a la anterior, y también tiene su propio nombre. Se le llama la base vectorial covariante. Por lo tanto, en el mismo punto P, si ustedes van al Shaun, en el Shaun lo dibujan mejor, en el mismo punto P, yo genero ahora una nueva terna de vectores. No sé si me permitirá introducir esos vectores acá en este dibujo. Creo que sí. Ahora estoy generando una nueva terna de vectores. Esa, por ejemplo, no sé si se ve, tal vez se vea mejor con esa. Y esos vectores son perpendiculares. Por ejemplo, este vector que he dibujado es perpendicular, o he tratado de dibujar, es perpendicular a E sub 1 y E sub 3. Y voy a generar otro vector E sub por acá, digamos,
Y ese vector es perpendicular a E sub 2 y E sub 3. E sub 2 y E sub 3. Y puedo generar otro vector, digamos, por acá, que va a ser perpendicular a E sub 1 y a E sub 3. Tres vectores diferentes. Este vector, el último que he dibujado, es perpendicular a E sub 1 por E sub 3, porque lo he encontrado haciendo E sub 3 vectorialmente con E sub 1. Al revés, ¿se acuerdan? Estoy generando ahí el vector E super 2. Este otro vector puede ser perpendicular, no sé, a cualquiera de los otros dos, pues mi dibujo no está tan bien, pero estoy generando a partir de E sub 1, E sub 2 y E sub 3 otros tres vectores que son perpendiculares a sus aristas, a sus caras, ¿no? A sus caras. Y esa base se llama la base covariante. En ese punto, por lo tanto, estoy definiendo dos bases, la base covariante y la base contravariante. Algo importante que hay que resaltar acá es que hay una base de fondo, porque estos vectores, E super 1, E super 2, E super 3, o estos otros, los primeros que hemos encontrado, la base natural, ¿dónde está? Mi base, esta otra, E sub 1, E sub 2 y E sub 3, son vectores, pero estos vectores están en base canónica. Cada una de esos vectores están en base canónica. Son vectores de una nueva base, pero estos vectores están en base canónica. Y la base recíproca, lo mismo. Algo interesante que hay que notar es que IJK, que es la base, la madre de todas las bases, es recíproca de sí misma. Y eso lo hace útil y eso le reviste de importancia a esta base. O sea, la base canónica es bien importante, ¿no? Es autorrecíproca en realidad esta base. Su conjunto recíproco es ella misma. Y es una base formada por vectores perpendiculares. Y es una base formada por vectores unitarios. Y el modelo geométrico que genera es un modelo rectangular. Y en esta base, a partir de esta base, estoy generando otros modelos, otras bases, que están en base canónica y que son covariantes o contravariantes. ¿De acuerdo? Veamos las propiedades de la base covariante. De esta base, de la base covariante. Vamos a resaltar. Son base local también, porque están ubicadas en cualquier punto del espacio. Es una base local también. Son vectores linealmente independientes. Por supuesto que tienen que ser linealmente independientes, ¿no? Porque están generando un espacio vectorial de dimensión 3. Y las bases están formadas por vectores linealmente independientes siempre. Siempre. Si no, se reduciría a un sistema generador y definiría un espacio vectorial de menor dimensión. Yo estoy generando un espacio vectorial de dimensión 3, algo que se acomode a mi realidad. Nosotros vivimos, podríamos decir que vivimos en un espacio vectorial de dimensión 3. Si yo veo la habitación donde estamos, esa habitación es un paralelepípedo y es un modelo geométrico rectangular. La base de ese modelo será IJK, que es una base autorrecíproca de sí mismo. Y en cualquier punto del espacio, digamos en la porción donde está el foco de mi cuarto, estoy generando dos bases. La base covariante y la base contravariante. Digamos en el foco, estoy generando ahí. O sobre el escritorio o en mi computadora, en cualquier punto del espacio. De ese espacio que es mi habitación. Y mi habitación está en base canónica. Y dentro de ese espacio, en cada punto, estoy generando dos bases. La base covariante y la base contravariante. Por lo tanto, como es base, está formado por vectores linealmente independientes. Estos vectores ahora son perpendiculares a las superficies coordenadas, porque si yo he generado esos vectores, veamos nuestro dibujo acá, si he generado estos vectores, digamos este vector que lo he dibujado ahí, lo vamos a hacer un poco más real y lo voy a poner aquí arriba, porque ese vector está generado por E sub 1 y E sub 2. Este otro vector que esté generado por E sub 2, E sub 1 y E sub 3, y este otro por E sub 2 y por E sub 3. Estoy generando esta nueva base a diferencia de E sub 1, E sub 2 y E sub 3. La base anaranjada. E super 1, E super 2 y E super 3. Estos vectores ahora son perpendiculares a las superficies coordenadas. Hay una superficie acá. Una superficie entre E sub 1 y E sub 3. Acá hay otra superficie. Una superficie entre E sub 2 y E sub 3. Y acá hay otra superficie que está entre E sub 1 y E sub 2. Esas son las superficies coordenadas. Son equivalentes a estos planos, a los planos coordenados.
Aquí tengo una superficie, que es un plano generado o apoyado en este vector y en este vector. Este plano está generado por el vector I y K. El plano rojo está generado por el vector J y K. Y el plano verde es el plano X y Y, que está generado por I y por J. Estoy haciendo lo mismo, solo que ahora mis superficies ya no son planas, son curvas. Y en ese punto P estoy generando dos bases. Una base formada por vectores tangentes a las líneas coordenadas o a los ejes, a los nuevos ejes que son curvos, y otra base que son vectores perpendiculares a las superficies coordenadas. Eso es lo que dice la otra propiedad que estamos viendo. Por lo tanto, geométricamente tienen disposiciones diferentes, ¿no? Unos vectores son tangentes a las líneas coordenadas y estos otros vectores son perpendiculares a las superficies coordenadas. Y al igual que en el otro caso, en general, no van a ser ortogonales ni van a ser unitarios. Son bases muy generales, bastante generales. Veamos, la base canónica, esta base, es una base formada por vectores IJK, pero estos vectores son tangentes a las líneas coordenadas. I está pegado al eje X, J está pegado al eje Y, K está pegado al eje Z, por lo tanto son tangentes. Desde ese punto de vista yo puedo decir que esta base es contravariante, es decir, formado por vectores tangentes a las líneas coordenadas. Esos vectores que son tangentes a las líneas coordenadas se llaman vectores contravariantes. Pero también I es perpendicular al plano YZ y J es perpendicular al plano XZ y K es perpendicular al plano XY. Desde ese punto de vista, estos vectores también son perpendiculares a las superficies coordenadas, por lo tanto, también son covariantes. La base canónica IJK, aparte de ser autorrecíproca, es una base covariante y contravariante a la vez. ¿Eso qué nos está diciendo? Eso nos está diciendo que esta base es súper importante. Por eso se la usa como base canónica en todos los espacios vectoriales. La base canónica, la base más importante, la base de todas las bases que pueda generar. Es una base autorrecíproca, es una base covariante y es una base contravariante al mismo tiempo. Y luego vamos a ver que tiene también otra característica más adelante. Por eso es la base más importante, ¿no? Y todos estos vectores que estoy generando, las dos nuevas bases que he generado, la base contravariante y la base covariante, son vectores que están en base canónica. El sub 1 está en base canónica, el sub 2 está en base canónica, el sub 3 está en base canónica. El super 1, lo propio. El super 2 también. Y el tercer vector y último, el sub 3, también. Y eso es lo que dice el siguiente párrafo, ¿no? La siguiente oración. Estos vectores o estos dos conjuntos de vectores se encuentran referidos a la base canónica. Lo que vamos a hacer a continuación ahora es encontrar una relación entre ambas bases, entre esta base, la base contravariante que utiliza subíndices, y la base covariante que utiliza superíndices. Voy a tratar de encontrar una relación. No se olviden que las bases son fundamentales cuando yo quiero representar un vector. Y las bases definen las componentes del vector. Si bien el vector está fijo en el espacio, si bien está fijo en el espacio, pero la forma como lo represente o la forma como o la base que yo utilice, diferente, digamos, en varios casos, o en dos casos, hace que ese mismo vector tenga componentes diferentes. ¿De acuerdo? Por eso es importante entender bien espacios vectoriales, porque los espacios vectoriales me obligan a pensar en bases y me obligan a pensar en componentes. 3 veces I, más 2 veces J, más 5 veces K. El 3, el 2 y el 5 son las componentes. Y esas componentes van a cambiar, van a ser diferentes para el mismo vector si utilizo una base diferente. Pero es el mismo vector, vestido de otra forma. Y cuando lo visto de otra forma, sus componentes son diferentes. Cuando a un mismo vector los refiero a bases diferentes, esas bases me obligan a tener componentes diferentes también. No son las mismas componentes. Las componentes van a cambiar. Eso han debido ver en álgebra lineal. Por eso, cuando hablamos de espacios vectoriales y hablamos de bases, tenemos que asociar inmediatamente a las componentes. Pero es el mismo vector. Fíjense que tengo el vector diferencial de este vector.
Y este vector lo voy a querer expresar, o lo estoy expresando en bases diferentes, pero es el mismo vector. Acá, fíjense, lo estoy expresando en base covariante, contravariante. Hasta acá. Esa es la base contravariante. Y este otro lado es la base covariante. Porque estoy usando E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Esos son los vectores de la base contravariante y el diferencial de U, el diferencial de B y el diferencial de B doble son las componentes de ese vector. Acá es lo mismo, pero fíjense, ya no estoy usando el diferencial de U. Estoy usando el diferencial de U con una línea encima. Esa línea me está diciendo de que esta componente es diferente a esta otra. Pero los estoy igualando porque es el mismo vector. El diferencial de el mismo vector. En bases diferentes. Y eso es lo que dice el siguiente párrafo, ¿no? Les dice, fíjense, les dice que estas componentes y estas otras son justamente eso, son componentes contravariantes en este caso y covariantes en el otro caso del diferencial del vector de porción. Ahora, lo que vamos a tratar de hacer es despejar esas componentes unas en función de las otras. Y para eso voy a utilizar las propiedades de reciprocidad que hemos estudiado con los conjuntos recíprocos. Voy a usar estas propiedades, esta propiedad. Vale 1 cuando lo multiplico y con j y son iguales. El vector es super i con el vector es sub j. Si i y j son iguales, vale 1. Y si son diferentes, vale 0. Pero fíjense, estoy multiplicando en producto escalar componentes contravariantes con componentes covariantes. ¿Puedo hacer ese producto? Sí, puedo hacer ese producto, porque ambos vectores están en base canónica. Por lo tanto, su métrica es la que corresponde a la base canónica, ¿no? Por lo tanto, voy a usar esas propiedades de reciprocidad. Y fíjense que a esta ecuación que teníamos al principio, cuando hemos igualado esto, lo estoy multiplicando a todo por E sub 1, por E super 1, perdón. Por lo tanto, voy a distribuir, ¿no? E super 1 por E sub 1. Eso me va a dar 1. Cuando multiplique este con este, me va a dar 1. Pero cuando multiplique este con este, me va a dar 0. Porque el 2 es diferente al 1. Y cuando multiplique este con este, me va a dar también 0. Pero estos ya no me van a dar 0, ¿no? Me va a dar E super 1 escalarmente con E super 1. Eso ya no es 0. E super 1 escalarmente con E super 2 tampoco es 0, porque estamos dentro de la misma base, superíndices. En cambio, cuando multiplico subíndices con superíndices, ahí tengo que usar las condiciones de reciprocidad. Ahí hago lo mismo con los otros vectores. Acá estoy multiplicando con E super 1, luego lo puedo multiplicar con E super 2 y luego lo puedo multiplicar con E super 3. Cuando multiplico con E super 3, despejo esta componente, la tercera, porque esto se va a hacer 0, esto se va a hacer 0 y solamente me va a quedar este. Eso es lo que estoy haciendo. Fíjense, estoy multiplicando. En el primer caso, cuando multiplico con E super 1, solo me queda este término, que es este, en ese lado de la ecuación. Y en el otro lado de la ecuación estoy multiplicando puro superíndice. Cuando multiplico por E sub 2, me va a quedar solo esta componente, B. Y en este otro lado de la ecuación, en el lado derecho, me va a quedar los productos escalares E super 1 con E super 2, E super 2 escalarmente con E super 2, E super 3 escalarmente con E super 2, etcétera, etcétera. Lo mismo para la tercera ecuación, y así puedo despejar E sub 2, perdón, diferencial de U, diferencial de B y diferencial de B2. Pero estoy haciendo algo más, porque estos productos, a ese por ejemplo, no lo voy a dejar así. Es incómodo manejar así. Le voy a llamar G11. G11. Le voy a llamar G11. A este otro le voy a llamar G12. No se olviden de que el producto escalar es conmutativo. Y acá también, haciendo uso de la propiedad de conmutatividad y ordenando el 1 y el 3 de menor a mayor, a este término le voy a llamar G13. Para B lo mismo, a este producto, manteniendo el orden del producto escalar, le voy a llamar G21, G22, G23, G31, G32 y G33. Y tenemos esto. Y fíjense que ya hemos despejado. Ahora, me voy a quedar con los resultados.
Me estoy quedando con los resultados. Y fíjense que estoy despejando unas componentes en función de las otras componentes. Entonces, si lo llevo a un arreglo matricial, tengo esta expresión. Y fíjense que puedo encontrar estas componentes a partir de estas, utilizando esta matriz de transformación. Acuérdense, en álgebra lineal tenían matrices de transformación cuando veían espacios vectoriales y transformaban un vector de una base a otra. ¿Se acuerdan? Eso hacían en álgebra lineal y eran buenos haciendo eso, me imagino. Acá estoy haciendo lo mismo y hemos encontrado una base de transformación especial, podríamos llamarle así, porque es una base que me permite transformar un vector que está en componentes covariantes y obtener a partir de eso sus componentes contravariantes. Usando este resultado, si yo invierto esta matriz, la matriz roja, su inversa va a ser esta, si yo invierto y lo multiplico a ambos lados, puedo despejar estas. Y al obtener ese producto, obtengo las componentes ahora covariantes en función de las componentes contravariantes. ¿De acuerdo? Y a la inversa de esta matriz, en lugar de utilizar superíndices, voy a usar subíndices. La inversa de eso, fíjense, ahora va a ser formada por una matriz que utiliza componentes con subíndices. En cambio, la otra utiliza superíndices. Y estamos obteniendo ahora estas componentes. Ahora, veamos para un vector cualquiera, un vector en general cualquiera, porque aquí hemos trabajado con un vector que es un elemento diferencial del vector de porción. Veamos un vector cualquiera, el vector A. Perdón, ¿qué le pasó? Aquí está. Este vector A lo puedo expresar ahora en base contravariante o en base covariante. Si usamos la base contravariante, fíjense los vectores, ahí está el vector. Esa es la base, el vector contravariante, la base natural, el vector unitario que le hemos llamado, que encontramos simplemente derivando esos vectores. Fíjense, y aquí hay que ser perspicaz, porque si yo uso la base contravariante, las componentes del vector usan superíndices. Superíndices, al revés. La base utiliza subíndices y las componentes utilizan superíndices. Por lo tanto, cuando vean un vector que está referenciado con superíndices, cuando sus componentes están referenciados con superíndices, inmediatamente hay que pensar que estamos trabajando en base contravariante. Cuando tengo la base covariante, fíjense ahora la base utiliza superíndices. Esto es un conjunto de vectores que hemos obtenido utilizando las propiedades de conjuntos recíprocos. Estos vectores son perpendiculares a las superficies coordenadas y estos vectores son tangentes a las líneas coordenadas. Fíjense que sus componentes ahora utilizan subíndices. Esa es la nomenclatura, esa es la convención y eso no tienen que olvidarse, ni tienen que confundirse, porque cuidado que estén usando subíndices con una base que utiliza subíndices. ¿No? Eso está mal, ¿no? Las componentes estarían mal. En su forma matricial, utilizando estos resultados, fíjense, aquí tenía las componentes, esta, por ejemplo. Aquí tenía las componentes contravariantes, la que utiliza superíndices, y esta es su matriz, que usa superíndices también. Por lo tanto, si yo quiero encontrar una matriz con superíndices, un vector con componentes contravariantes, la matriz de transformación utiliza superíndices. Y los estoy obteniendo a partir de estas que son subíndices. Es como si subiera el índice utilizando esta matriz que tiene superíndice. Este 1 lo subo y hemos obtenido esto. Este 2 lo subo y hemos obtenido esto. Este 3 lo subo y hemos obtenido el tercero. La sub 3. ¿Y cómo lo subo? Con estas componentes que tienen superíndices. Para encontrar estas otras, habrá que hacer al revés, ¿no? Acá pondré subíndices y esta matriz también será de subíndices y es como si estuviera bajando con esta matriz los superíndices que tendría a este lado. Esta es la matriz de transformación. Y esta matriz ya la conocemos. Se llama el tensor métrico fundamental.
la métrica del espacio vectorial y lo hemos estudiado con detenimiento en el primer capítulo de esta asignatura, cuando tenía coordenadas polares y les decía, encontraremos la métrica del espacio vectorial utilizando las formas diferenciadas. Lo hemos hallado de otra forma, ahora lo estamos encontrando de otra forma. Esas matrices que hemos encontrado en el primer capítulo son estas, que a eso se le llama la matriz Gram, por eso es una letra G. También se le llama el tensor métrico fundamental. Hay dos tensores métricos, este con subíndices que tiene la forma covariante y este con superíndices que tiene una forma contravariante, porque estas son componentes de la matriz y como estas componentes son de subíndices, como en este caso, se dice que es la forma covariante del tensor métrico y esta es la forma contravariante del tensor métrico. ¿De acuerdo? Tenemos la forma covariante y tenemos la forma contravariante del tensor métrico. Y una propiedad importante es que el producto entre estas dos matrices siempre es la matriz identidad. Siempre es la matriz identidad. Fíjense, estamos estudiando espacios vectoriales especiales, si ustedes quieren, ¿no? Bases especiales, bases que me permiten referenciar un punto en el espacio usando vectores tangentes a las líneas coordenadas o usando vectores perpendiculares a las superficies coordenadas. Pero la buena o la mala noticia, depende cómo lo quieran ver, es que aparte de estas dos bases hay otra base más en el mismo punto P. Y a esa base se le llama la base física del vector. Y se llama base física a este vector. Bueno, esto es I sub 2. Eso es I sub 2. La base física de un vector se la obtiene dividiéndolo entre su módulo a la base natural. Este es el vector contravariante, ¿no? Si lo divido entre su base, esta es la primera base que hemos encontrado. Se usa esa base de referencia, la base natural, la base que se encuentra primero con las derivadas y que son vectores tangentes a las superficies. Si yo lo divido entre su módulo en los tres casos, si lo dividimos entre su módulo entre los tres casos, estoy obteniendo un vector ahora que es unitario. Unitario, unitario y unitario. Tiene la misma dirección del vector E sub 1, el vector E sub 2 y el vector E sub 3, cada uno de los vectores tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido, pero ahora su tamaño se encuentra normalizado. Y con eso genero una tercera base, que se llama la base física del vector. Por lo tanto, un vector cualquiera se puede representar de tres formas: la base contravariante, la base covariante y la base física. Y fíjense, son formas diferentes de representar. La base contravariante utiliza superíndices. Esas son las componentes, ¿no?, del vector. Pero es el mismo vector A, pero referenciado a bases diferentes. Por lo tanto, sus componentes van a cambiar. En la base covariante se utiliza subíndices. Subíndices, creo que ese color no se nota muy bien, vamos a ponerle azul. Subíndice. Subíndice también, las componentes. Y la tercera componente en base covariante también utiliza subíndice. Y en la base física, fíjense, estoy representando de otra manera. De otra manera. Esa es la base física. Son tres componentes diferentes a las anteriores. Pero es el mismo vector. El mismo vector A. Físicamente es el mismo vector, pero referenciado en bases diferentes. Y eso es importante porque eso nos introduce al concepto de tensor. Cualquier fenómeno físico en la naturaleza, siempre debo referenciarlo a algo para que yo pueda identificar su dirección, su sentido. Fenómenos como la velocidad, como la aceleración, necesitan de una orientación, necesitan que alguien me diga en qué dirección se está moviendo una partícula. Para eso necesito un sistema de referencia. Y ese sistema de referencia se define a partir de una base. Y esa base tiene que estar formado por un par de vectores o por una terna de vectores o por una n-upla, dependiendo de la dimensión del espacio vectorial,
formado por vectores linealmente independientes que forman esa base, la base que estamos definiendo. Por lo tanto, un vector, cualquier vector, siempre va a poder representarse de tres formas diferentes. Lo interesante de la base canónica, si utilizase la base canónica, es, como ya hemos visto hace rato, es una base contravariante, porque es tangente a las líneas coordenadas, a los ejes X, Y y Z. Es una base covariante, porque son vectores perpendiculares a los planos coordenados. Pero también es una base física, porque la base es unitaria. Los vectores I, J, K son unitarios. Por lo tanto, la base canónica es un conjunto de vectores que es autorrecíproco, es contravariante, es covariante y es base física al mismo tiempo. Yo creo que cuando uno entiende y percibe eso, recién puede comprender la importancia de la base canónica. Es una base simple y elegante. En cambio, estas otras bases que estamos definiendo son más complejas. Son vectores que no son unitarios, son vectores que no son perpendiculares necesariamente, son bases oblicuas con vectores de distinto tamaño, y la métrica en ese espacio vectorial es más compleja. Cuando hablo de métrica, me estoy refiriendo a la forma como mido distancias dentro de ese espacio vectorial. ¿Cómo mido distancias en el espacio cartesiano rectangular, en el sistema euclidiano? A través de una relación pitagórica, ¿no? Es el módulo de un vector, nada más, es el módulo de un vector. Elevo al cuadrado sus componentes y le saco raíz. Y ya está, así encuentro el tamaño de un vector que podría ser la distancia entre dos puntos. Interesante. Pero ¿cómo mido la distancia cuando los vectores no son perpendiculares y ni siquiera son unitarios? A eso se le llama la métrica del espacio vectorial. Y la métrica de un espacio vectorial está íntimamente relacionada a esta matriz. A esa matriz. Y esa matriz se llama el tensor métrico fundamental, porque es un tensor que me está vinculando dos modelos de referencia en un mismo punto del espacio, uno referido a vectores tangentes a las líneas de coordenadas, con otro conjunto que es su recíproco y que geométricamente son vectores perpendiculares a la superficie. Cuando uno estudia espacios vectoriales, lo primero que debería estudiar es su métrica. ¿De acuerdo? Su métrica. ¿Se acuerdan cuando vemos espacios vectoriales o geometría analítica? Uno de los primeros puntos que uno ve es la distancia entre dos puntos en geometría analítica. ¿Por qué estudiamos primero eso? Porque esa es la forma como yo mido distancias en ese modelo geométrico. Y a partir de ahora, ese modelo geométrico ya no es el único. Hay otros modelos geométricos y la distancia se utiliza o se mide utilizando esta métrica. Más adelante les voy a mostrar cómo podríamos calcular de manera intrínseca, cuando la superficie intrínseca, cuando la superficie extrínseca. Esto es bien bonito y hay harto de matemáticas, hay harto de espacios vectoriales y hay harto de vectores. Vectores. Y lo más importante, magnitudes que tienen dirección. Por lo tanto, son herramientas útiles, ¿no? Porque representan fenómenos reales, fenómenos físicos que existen. Y hay dos tensores métricos. Uno es recíproco del otro. Porque en producto matricial siempre voy a obtener la matriz identidad. Entonces, si tengo estas componentes, por ejemplo, y tengo la métrica del espacio vectorial, encontrando este modelo, puedo obtener las otras componentes. Y si yo quiero obtener estas, lo que tengo que hacer es invertir esta matriz y obtener esta otra, para multiplicar. Lo único que tengo que hacer es despejar, ¿no? Esto lo llevo acá o esto lo llevo acá, dependiendo qué cosa quiero. ¿Quiero esto o quiero esto? Juego con esto. Con esto y su inversa. Y su producto matricial siempre es idéntico a la matriz identidad. En otras palabras, a la diádica del vector de posición. La diádica, no se olviden de que es una forma general del gradiente de una función, en este caso vectorial. Y la base física termina por redondear la idea, porque la base física lo que hace es determinarme el tamaño real de las componentes. El tamaño real de las componentes. El tamaño físico real. Si yo voy con una regla y mido, voy a medir la componente física del vector. En cambio, estas otras componentes no son reales, porque esta componente está influenciado por el tamaño de este vector, por el tamaño de este vector o por el tamaño de este vector, cada una de estas componentes.
está influenciado por el tamaño de esos vectores. En general, estas componentes son más grandes que estas, porque este es el tamaño real. En cambio, esto es una fracción de esto. Y también hay una relación entre estas dos componentes, entre las componentes covariantes y contravariantes que vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que hacemos ahora a continuación? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a transformar vectores, voy a hacer cambio de base. Para eso es importante que ustedes repasen un poquito álgebra lineal, para ver cómo se transforman los vectores de una base a otra base. Eso es lo primero que vamos a ver, transformar vectores. Pero en estas dos bases, en las únicas dos que hemos definido, en álgebra lineal tenían bases más generales, ¿no? Aquí voy a usar dos bases que son fundamentales, las más importantes, la base contravariante y la base covariante. Y voy a transformar un vector en una base o en la otra, o un vector en base canónica lo voy a llevar a su base contravariante o a su base covariante. Voy a empezar a transformar esos vectores. Y para eso, para la siguiente clase, les pido que estudien esa parte para que se entienda mejor. ¿De acuerdo? Es lo que estamos haciendo al principio. Luego vamos a empezar a estudiar, los invariantes vectoriales, la divergencia, el gradiente, el rotacional y el laplaciano en bases contravariantes o covariantes. ¿Cómo se halla? ¿Cómo hallo distancias? ¿Cómo hago un producto escalar en esta base, por ejemplo? ¿Cómo hago un producto escalar en esta base? Si yo quiero multiplicar este vector consigo mismo, ¿cómo hallo el módulo de este vector en esta base? ¿O cómo hallo el módulo de este vector en esta base? ¿Y cómo hallo el módulo de este vector en esta base? Entonces, eso es lo que vamos a hacer las siguientes clases. Este capítulo es relativamente corto, yo creo que en una clase y media más lo vamos a terminar y ya vamos a tener el contenido para el segundo parcial, teoremas y coordenadas curvilíneas. Pero les voy a exigir un poco harto acá, ¿no? Porque acá no es simplemente transformar un vector, acá voy a resolver problemas usando bases diferentes. Voy a volver a calcular flujos, tienen que estudiar nuevamente integrales de superficie, etcétera, etcétera, o volúmenes y esas cosas, y les puedo dar un campo vectorial, por ejemplo, que está atravesando un flujo, pero ese campo vectorial que esté en base contravariante, y en un modelo cilíndrico o un modelo esférico. Entonces, ¿cómo voy a integrar, cómo voy a resolver ese problema? ¿Cómo voy a hacer esos productos vectoriales del campo vectorial con el elemento área? Y el elemento de área yo sé que es un vector normal unitario por el diferencial de S. El diferencial de S es el módulo del vector normal. Y el vector normal unitario, ¿cómo lo vuelvo unitario? En estas bases. Todo eso vamos a hacer, ¿no? Vamos a aplicar y vamos a aprender a manejar adecuadamente lo que son las coordenadas curvilíneas. Este capítulo, reitero, es cortito, es bien bonito y es una buena forma de introducirse en el último capítulo que vamos a ver en esta asignatura, que es el análisis tensorial. Y en el análisis tensorial les voy a mostrar algunos videos, vamos a ver algunos videos, voy a compartir mi pantalla para que vean algunos videos de cómo se entienden, por ejemplo, esas fluctuaciones de un espacio vectorial donde hay valles, hay cumbres, y cómo puedo entender si ese espacio vectorial es curvo o no es curvo, y cómo puedo lanzar una moneda en un espacio vectorial curvo, digamos, y formar una geodésica, que es la mínima distancia o la línea más recta que puede haber en un espacio curvo. Todo eso vamos a ver acá, y es bien bonito, es bien interesante y divertido. Así que están cordialmente invitados para las siguientes clases, por supuesto. ¿Alguna duda? Porque aquí vamos a quedar, ya no quiero seguir avanzando. Si no, vamos a terminar en esta clase todo y no quiero hacer eso. Quiero guardar y avanzar poquito a poco para que ustedes vayan digiriendo, ¿no? Ya nos falta poco, no tenemos mucho material, esta materia es corta. Y por supuesto vamos a hacer algunos ejercicios complementarios para reforzar las ideas, pero es fundamental estudiar teoría. Hay que estudiar teoría. Repasen lo que estamos viendo. En el Xiaomi, en el libro que les he compartido y que ustedes lo tienen por ahí, habla exactamente lo mismo. Ellos utilizan una forma diferente de representar estos vectores, sus representaciones más matemáticas. Yo utilizo una representación un poco más de los físicos. Ellos utilizan más las componentes físicas para transformar vectores. Nosotros podemos transformar en cualquier base. Lo que vamos a estudiar es más general. Pero vamos a partir siempre de la base física, que es más fácil transformar vectores cuando trabajamos en base física. Es más fácil. Pero no quiere decir que no pueda encontrar transformaciones en estas otras bases. De hecho, estas otras bases son las que vamos a utilizar
cuando queramos resolver problemas ya más reales, la base contravariante y la base covariante. Base contravariante con superíndices, base covariante con subíndices en sus componentes. Y en la base física, fíjense, estamos usando mayúsculas con subíndices. Cuando nosotros trabajábamos en cálculo 2, encontrábamos la ecuación de una recta y me daban su vector direccional, ¿en cuál de las bases trabajábamos? Trabajábamos en las tres bases. Trabajábamos en base contravariante, en base covariante y en base física, porque esa base es las tres cosas al mismo tiempo. Por eso decimos que es una base autorrecíproca, porque sus componentes contravariantes son las mismas que sus componentes covariantes. Y como la base contravariante ya es unitaria, en la base canónica también esas componentes son base física. Entonces, en la base IJK, el tamaño del vector es el tamaño real, físico, que ustedes pueden ir y medir con una regla. En cambio, en la base contravariante, este tamaño no es el real, porque tiene que incluir el tamaño de este vector también. Entonces, esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Creo que tengo un video por ahí. La siguiente clase les voy a mostrar para entender un poquito más la definición de base contravariante y la base covariante. ¿Y por qué se llaman así? ¿Por qué se llama base contravariante y por qué se llama base covariante? Pero les puedo ir adelantando algo. Se llama base contravariante porque a medida que el vector E sub 1, por ejemplo, aumenta de tamaño, esta componente disminuye su tamaño para que se compense el tamaño real. Por eso se llama componente contravariante, porque cambia de manera contraria su tamaño al tamaño del vector. A medida que este vector se haga más grande, si este vector fuese más grande, esta componente va a ser más pequeña. En cambio, en la base covariante, a medida que crece el tamaño del vector E super 1, su componente también crece. Por eso se llama covariante, varía de la misma forma la componente a la variación del vector. En cambio, en la base física, los vectores son físicos, son reales, porque este vector siempre tiene su tamaño normalizado a la unidad. Y como está normalizado a la unidad, este vector mantiene su tamaño real. Por eso se llama base contravariante, por eso se llama base covariante y por eso se llama base física. Espero que esté claro, jóvenes. ¿Alguna duda antes de que nos despidamos y vayamos a almorzar? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, si no hay dudas, lo voy a cerrar este documento y vamos a dejar de compartir. Ya está. ¿Alguna duda, muchachos, antes de que nos despidamos? Me están escuchando, ¿no? Cuidado que no me escuchen y esté hablando a mi pantalla como loco. Se escucha, ingeniero. Se escucha, ingeniero. Gracias, porque a veces me da la sensación de que hablo como loco solito y el único que me mira es mi pantalla. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay dudas, vamos a dar por concluida nuestra clase hoy día. Lo que hemos hecho es bien sencillito. Hemos definido una base covariante, hemos definido una base contravariante y una base física. Y hemos encontrado una relación entre ambas bases a través de una matriz, que es la matriz más importante en un espacio vectorial, que es el tensor métrico que le hemos llamado. Esa matriz formado por las letras G. Esas matrices las puedo encontrar de distintas formas. Vamos a ver más adelante que esa matriz la puedo encontrar de distintas formas. Una forma ya la hemos utilizado con los elementos diferenciales. Si ustedes se acuerdan y revisan sus apuntes y lo que hemos hablado en la primera clase, en la primera parte de esta materia mejor, van a ver que hemos encontrado y les he hablado de las métricas de los espacios vectoriales. Hemos hablado de esta misma matriz, solo que ahora esta matriz la estamos ya elevando a una categoría de súper importante, porque cuando uno estudia un espacio vectorial, siempre debe hacerlo a través, o es una de las mejores maneras en realidad, de hacerlo a través de su métrica. Y su métrica está orientada, está relacionada a esta matriz, esa matriz que les hemos encontrado derivando, básicamente, ¿no? Las tres bases se generan a partir de la base contravariante. Y la base contravariante se encuentra bien facilito, simplemente derivando las ecuaciones de transformación. Si yo tengo, por ejemplo,
X igual a a R coseno del ángulo y Y igual a R seno del ángulo, esas son las ecuaciones de transformación. Y si yo derivo respecto del radio, ya tengo el vector sub 1. Será coseno de U, seno de U. Ya tengo el vector sub 1. Y el vector sub 2 será la derivada respecto de θ. Las tres componentes, X y Y, y Z si hubiese. Derivo respecto de radio, respecto del ángulo, respecto de Z en coordenadas cilíndricas y genero los tres vectores. Y a partir de esos tres vectores puedo generar la base recíproca, utilizando el concepto de conjuntos recíprocos. Y a partir de la base natural también puedo generar la base física. La manera más fácil de estudiar espacios vectoriales es a partir de esa base, que es la base contravariante. Pero el tensor métrico fundamental es el que utiliza subíndices, el G sub 11, el G sub 12, tiene una base covariante. Tiene una base covariante, porque me estoy fijando en las componentes de esa matriz. Y las componentes son subíndices. Y esa es la matriz fundamental. La otra matriz es la matriz contravariante, cuando yo multiplico los vectores, ¿no? Los vectores. Ok, jóvenes, ¿alguna duda antes de despedirnos? Ninguna. Bueno, entonces, que estén bien, descansen y cuídense. Y buen provecho en el almuerzo. Hasta luego, ingeniero. Tenga buena tarde. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, ingeniero.